Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es lunes 2 de septiembre. Los camioneros, atención, ya comenzaron a bloquear vías. La más grave ocurre al oriente del país. Están citados para esta mañana también bloqueos en Bogotá. De momento la situación es de plena normalidad. Todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos. Galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. Está bloqueado el paso en San Gil, está bloqueado en Barbosa. Esos camioneros en Bogotá tienen 4 puntos de concentración. El más importante vuelve a ser La Y, en el Playón por la salida a calle 13, en la zona occidental de Bogotá. Dicen ellos, dicen los camioneros, que el gobierno los traicionó, que había prometido un incremento consensuado de la CPM, que no subía el precio desde hace 5 años, es la tesis del ministro de Hacienda. Y ahora tendrían que subir los fretes y luego los precios de todos los productos de la canasta familiar, tema que va a costarnos a todos los colombianos algo más de 1 punto de la inflación. El presidente Petro defiende el aumento de precios de combustibles, dice que son los grandes importadores de camiones los que imponen los precios de los fletes, que convirtieron a los camioneros en obreros a sueldo y que no puede mantener el precio del galón de la CPM congelado porque la deuda genera a los más pobres que necesitan plata para el hambre y la educación. Bienvenidos, vamos a hablar de situación de transporte público esta mañana, de camioneros y del impacto en la inflación. A propósito del presidente Petro, repitió anoche el discurso del viernes en Nuquí, en Chocó, en la posesión de la nueva defensora del pueblo que se llama Iris Marín, repetido con ataque a las mujeres periodistas de Colombia incluido. Según el presidente, las periodistas se portan en Colombia como las muñecas de la mafia, que es la alusión a la novela de hace 15 años que retrata la relación entre narcos, prostitutas y poder. Una mala referencia del presidente Petro. Muchas mujeres, con toda la razón, periodistas, se sintieron ofendidas. Pero no solo mujeres, digo, lo del presidente Petro es un agravio a un gremio que ha sido el blanco de sus ataques permanentes. De esas críticas intenta después el presidente desdecirse. Dice que su discurso fue manipulado por la prensa con frases que no dijo y que el periodismo sí está lleno de mujeres valientes, pero también otras vendidas a Pablo Escobar y Carlos Castaño. Seguramente es cierto, me acuerdo de Virginia Vallejo, y seguramente es cierto lo de Carlos Castaño, como también es cierto que muchas mujeres periodistas o empresarias o lo que sea, políticas, congeniaron con las ideas del presidente Petro cuando él estaba inclusive en los años de su terrorismo, de su lucha de la guerrilla. Este fin de semana fue de avalancha de críticas al presidente Petro. Él repitió el discurso tal vez en una de esos desafíos tan usuales de él, el presidente Petro, que también habló defendiendo a Nicolás Maduro, diciendo que en Colombia había una dictadura peor que la de Venezuela y diciéndole hipócritas a los colombianos que nos hemos atrevido a decir que lo de Venezuela es una dictadura. Y el presidente habla de la podredumbre de quienes criticamos el régimen de Maduro. Bienvenidos, así es el presidente Petro. Se le olvida al presidente Petro lo que significa ser jefe de Estado, que debería tener entre sus funciones representar la unidad nacional. El presidente Petro solo gobierna para su nicho, para su sector político. Fue un discurso de casi 1 hora anoche, La verdad sobre nada, un discurso en donde comienza hablando de una película vieja de Bertolucci que termina relacionándolo con un drama personal suyo, que dice se le fue su hija Antonella de 16 años y por eso dejó plantados a los magistrados de las Cortes que lo estuvieron esperando el jueves también en Chocó. El presidente no fue jueves, sino termina yendo el viernes, repitiendo el discurso anoche. Y refiriéndose al magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, dijo que no entiende cómo un negro es conservador. Según la tesis novedosa del presidente, todos los negros tendrían que ser petristas. Es la manera como él ve simplificando la política en Colombia. Termina diciendo que no llegó el jueves a Chocó porque estaba triste, porque su hija menor, que es Antonella, se fue del país
por cuenta de la persecución psicológica. Vaya usted a saber eso qué significa, pero en este mundo de bullying seguramente es una noticia para lamentar. El presidente Petro también ve el fantasma del golpe de Estado, lo ha dicho, repetido una y otra vez el fin de semana, dice que depende ahora de su pueblo, el deseo de la oligarquía que no se materialice y que esa nueva lucha no será una votación en el Congreso para sacarlo, sino que será una lucha popular. Bienvenidos, tenemos muchas historias, como se dan cuenta, va a ser una mañana de controversias, el presidente Petro cazando pelea aquí y allá, con los antioqueños, con los negros, con las mujeres periodistas, el presidente Petro cazando pelea con quienes creemos que en Venezuela hay una dictadura, y la compara con la dictadura que según él había en Colombia, que le entregó el poder, una dictadura muy rara, la de Iván Duque, que permitió elecciones y que permitió la transición democrática. Hablando de noticias en Medellín, este fin de semana hubo también enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe. Fue un fin de semana lleno de malas noticias de orden público, 4 militares heridos anoche en un ataque con explosivos en Bolívar, en el Cauca, en Tame, en Arauca, también el ELN atacó una unidad militar y hoy vuelven a clase los niños de Santo Ángel, una localidad en norte de Santander, los mismos que grabaron en video cómo se tiran al piso, se meten debajo de los pupitres y se abrazan para evitar las balas de un enfrentamiento a menos de 300 metros de la escuela. De esto ni una palabra del señor presidente. De obras, ni una palabra del señor presidente. De desarrollo del Chocó, ni una palabra del señor presidente. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Alzar el combustible es un golpe a todo Colombia, porque la mayoría de la canasta familiar se traslada en tractocamiones de los puertos a los centros de acopio a todas las ciudades. Desde hace más de 12 horas ha sido traumática la movilidad en Santander y en el oriente del país por bloqueos que realizan camioneros que protestan por el alza de 1.904 pesos en el precio de la CPM que ordenó el gobierno nacional, lo cual ha sido rechazado por el gremio transportador. Con este nuevo precio de la CPM, más o menos estamos hablando de un viaje largo que es de el Casanare a Cartagena, nos está incrementando los gastos en 500.000 pesos aproximadamente. En este momento están activos 3 bloqueos en la vía que comunica Bucaramanga con Bogotá entre los municipios de San Gil y Barbosa y en el sector conocido como La Laguna, en la vía que comunica Bucaramanga con Cúcuta. Ya le queda uno pesado para uno que echa la CPM todos los días. Le echado y usted dígame 80.000, ahorita toca echarle 120.000. El bloqueo de las vías ha provocado también el colapso en la salida y llegada de buses de las terminales de transporte de Bucaramanga y Cúcuta. Quedamos varados aquí en Bucaramanga por el trancón y por el paro camionero y eso. Se espera que se reactive en la mañana de hoy. También bloqueos en la vía que comunica Bucaramanga con la costa atlántica en el sector conocido como Bijagual, en la troncal del Magdalena Medio, en la zona de Lizama y en San Alberto, en el sur del Cesar y también en la región de Ocaña, en norte de Santander. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció ante el alza del ACPM. El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de servicio de carga, que tiene más de 10 años, habría sido renovado. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Habla el presidente de la Asamblea Nacional de Transporte, Alejandro Quiroga. Lo que esperamos es que se siente el gobierno de este tema es con el presidente de la República, porque hay problemas estructurales que afectan a todos los colombianos. En Bogotá se tienen previstos 4 puntos de concentración por parte de camioneros independientes en la calle 3 en el sector del Playón, en la Glorieta de Siberia por la calle 80, en el cementerio de Soacha en el sur de Bogotá y en la autopista norte en el centro comercial VIP. Pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro siguen generando polémica en el país. Recientemente el Círculo de Periodistas de Bogotá rechazó los calificativos del presidente Gustavo Petro. Consideran que debe existir un respeto no solo a la profesión, sino a las mujeres que la ejercen y piden una pronta retractación sobre estos calificativos. La periodista Yolanda Ruiz. Que el presidente utiliza esta expresión que es desobligado
intimidante, que es agresiva, que es descalificante, estigmatizante para referirse a las mujeres periodistas en un acto en el cual estaba tratando de hacer una exaltación de la importancia de la mujer en la llegada a los cargos de poder. La propia defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó esas declaraciones del presidente Gustavo Petro y dijo que esa forma de violencia contra las mujeres no se puede justificar con un mensaje discriminatorio o que las estigmatice. Otro personaje político que se pronunció al respecto fue la exalcaldesa Claudia López, quien afirmó lo siguiente: tenemos defensora, inaceptable el tratamiento irrespetuoso y discriminatorio del presidente Gustavo Petro a las mujeres periodistas. Mi solidaridad con ellas. En ese mismo discurso, el presidente Petro comparó al expresidente Duque con el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de instaurar una dictadura, según él, multiplicada por 3. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Un juez de control de garantías envió a una guarnición militar a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López mientras avanza la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En el batallón Caldas estarán Olmedo López y Sneider Pinilla, y en la Escuela de Carabineros Luis Eduardo López Rosero, Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneider Pinilla. Y hay que entender una cosa elemental: hasta que no tengan principio de oportunidad, no están obligados a ir a la Corte, a ir a la Procuraduría, a ir a la Contraloría, porque todavía no se ha concretado ese acuerdo. Ante esto también habló José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. Se va a seguir colaborando con la justicia, se va a ampliar ciertos puntos frente a los hechos de declaración. Sobre la situación de Luis Eduardo López habla el abogado Francisco Bernate. La preocupación pasa porque este traslado se haga de manera inmediata. Suena increíble, pero el hecho de reseñar a una persona en Colombia es algo que puede tomar días. Uy, mira, cómo van allá, En el corregimiento El Plateado, en Argelia, Cauca, las disidencias pusieron a la población civil en medio del fuego cruzado. Algunas casas y los vehículos recibieron impactos de bala durante los fuertes combates. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, además de reprochar los hechos ocurridos en Guamalito, donde murieron 2 soldados, también cuestionó cuáles van a ser las acciones del ELN en vez de mandar comunicados. Yo he dicho que la voluntad de paz se demuestra con hechos y no con comunicados ni con expresión. No son palabras, tienen que ser acciones. Y en zona rural de Bolívar, en el departamento del Cauca, se registró un nuevo ataque del ELN. 4 militares resultaron heridos. Y en un ataque a una base militar en Tame, Arauca, 2 soldados fueron asesinados. En la zona opera también el ELN. Un hombre de profesión vigilante fue capturado por la policía de Bogotá luego de que asesinara a disparos a otro hombre, usuario de Transmilenio, al parecer por colarse en el sistema y en medio de un hecho de intolerancia. El hecho ocurrió en la estación de Transmilenio de San Diego, ubicada por la carrera 10ª en el centro de la ciudad. Este domingo se realizó la liberación de 86 menores que habían sido capturados por el régimen de Nicolás Maduro. Entre aplausos y festejos fueron recibidos por sus familiares. Por su parte, María Corina Machado denunció por medio de su cuenta de X las injustas capturas. Después del 28 de julio, más de 100 menores de edad fueron secuestrados por el régimen. Los sometieron violentamente y colocaron en condiciones infrahumanas, aislados de su familia. Exigimos la libertad de todos estos niños y la de todos los presos políticos. Rusia ha vuelto a atacar esta madrugada las principales ciudades de Ucrania, particularmente su capital Kiev, sobre la cual se han interceptado al menos 20 misiles, la mayoría de ellos de fabricación norcoreana. El ataque ruso, que ha dejado una veintena de heridos, algunos de ellos menores de edad, se ha complementado con el lanzamiento de drones de fabricación iraní. El Tigre, balón al fondo, gol. Radamel Falcao García anotó su primer gol con Millonarios. Lo hizo en Villavicencio en la victoria 3-0 del conjunto embajador frente a Patriotas. La delegación colombiana sigue cosechando medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Este domingo Nelson Crispín en los 100 metros pecho SB6 ganó plata y Lady Chica ganó bronce en la bocia BC4. Crispín habló sobre su nueva medalla. Feliz por otra medalla. Bueno, esta no hicimos el tiempo que esperábamos, pero creo que lo vimos todo. Con estas preseas, Colombia está en la posición número 14 del medallero paralímpico con 3 oros, 2 plata y 4 bronces. Estás escuchando Blue Radio. Escanea